Buenas tardes. Esto es Comunicación 3, el espacio de las llamadas clases teóricas, y en este horario y en esta aula nos van a encontrar o bien a mí, Carlos Gassman, o bien al profesor adjunto, Ricardo Terribles, durante los lunes que dure este cuatrimestre, es decir, hasta la segunda semana de noviembre inclusive. Tendríamos que haber empezado el lunes anterior, bueno, por el traslado del feriado. La semana pasada comenzaron los prácticos, como ustedes saben, pero en este espacio de las clases teóricas estamos comenzando hoy. Los teóricos no son obligatorios, lo cual significa que nosotros no tomamos lista acá. No hay, como en el caso de los prácticos, un requisito del 80% de asistencia al final del cuatrimestre, pero desde ya que para que puedan llevar adelante una buena cursada y tener un mejor tránsito por la materia, nosotros recomendamos asistir porque, bueno, hay temas que se tratan exclusivamente en este espacio de las clases teóricas y, bueno, están incluidos en el programa de la materia y en el examen final obligatorio. Así que, desde ya que recomendamos venir. Estamos volviendo, en mi caso, a las clases presenciales después de 2 años y medio, porque, bueno, nos agarró todo el... Todos de ustedes tenían en claro que hay 2 cátedras de Comunicación 3, pero que además los programas son muy distintos, ¿no? Que según uno elija cursar con una u otra cátedra va a pasar por un programa muy diferente. ¿Lo tenían eso en claro? No sé, bueno, quizás hay gente que por distintos motivos está recursando, pero los que hacen Comunicación 3 por primera vez, no sé por qué motivo vinieron a esta cátedra, porque les interesaba más lo que trabajamos, porque estaban enterados de los programas de una y otra materias y porque, bueno, les era más cómodo hacerlo este cuatrimestre. Alguien les dijo que era más fácil o más difícil, no sé. Los motivos pueden ser muchos. Pero lo cierto es que las 3 comunicaciones que tiene el plan de estudios, gente, tienen un subtítulo. ¿Tienen eso ustedes en claro? Todas se llaman Teorías y Prácticas de la Comunicación 1, 2 y 3. Pero hay un subtítulo. En el caso de Comunicación 1, ese subtítulo es Comunicaciones Masivas. Supongo que eso lo estarán actualizando ya de hace tiempo, porque la comunicación según medios tradicionales está siendo rebasada de hace tiempo por otras formas, por otras tecnologías de comunicación. La Comunicación 2 tiene el subtítulo Comunicación y Cultura. Y nuestra materia, Comunicación 3, tiene el subtítulo Investigación de la Comunicación. Es como 3 para todo el mundo, pero el nombre completo, que es larguísimo, no da para poner en ningún formulario sin que te alcance el espacio, sería Teorías y Prácticas de la Comunicación 3, Investigación de la Comunicación. Entonces, la característica de Comunicación 3 es que trabaja sobre la cuestión de la investigación. En el campo de estudios, llamémosle por ahora así, campo de estudios de la comunicación y la cultura. Como les decía, las 2 cátedras que existen tienen programas distintos. El programa de la cátedra Romey
trabaja otras cuestiones. Nuestra materia, cuyo subtítulo, también de la otra, es Investigación de la Comunicación, hace hincapié en cuestiones epistemológicas, ya que el subtítulo nos invita a adentrarnos en las cuestiones que tienen que ver con la investigación en nuestra disciplina, en nuestro campo de estudios. Esta comunicación 3 enfatiza las cuestiones epistemológicas. Radio Pasillo dice que la cátedra Romé es más filosófica y la Gassman es metodológica. He escuchado cosas de ese estilo. No es una metodología, hay materias específicas que son metodología de la investigación, ya vamos a hablar de eso, sino que, dado que el subtítulo es Investigación de la Comunicación, nos preocupa la cuestión de la producción de conocimientos, que eso y no otra cosa es investigación, ¿no? Pero nunca ha sido la materia ni ha pretendido ser un taller de investigación. No es un taller de investigación. Dicen unos cuantos, y yo estoy de acuerdo, que investigar se aprende investigando. No tenemos posibilidad en estas condiciones de hacer un taller de investigación. Lo que estamos planteando es muy asociado con la cuestión de la producción de conocimientos, problemas de índole epistemológica que afectan a las ciencias sociales en general y dentro de las ciencias sociales, porque las consideramos parte de ellas, a nuestra disciplina, ¿no? Por ahí dicen comunicología, que es un nombre horrible, pero se usa, o campo de estudios de la comunicación y la cultura. Vos sabés que me sacan el micrófono en un ratito por el tema del paro hoy. Entonces, no estamos sin tiempo, disculpame. Veníamos igual a apoyar el paro y a comentar un poco de... Bueno, ok. Gracias. Bueno, eso les aviso. Me dijeron en que esto se lo llevan más o menos a las 20:30, por ahí pasan a buscarlo. No sé si voy a poder seguir a voz en cuello, así que bueno, tratamos de apurar el paso. Aparte que esto del tema del transporte por ahí nos complica a todos, incluido a mí que vivo en La Plata. Entonces, cuestiones epistemológicas. ¿A qué llamamos problemas epistemológicos de las ciencias sociales y de los estudios de comunicación? ¿Qué es la epistemología? Es un término que debe ser, no sé por qué, considerado como el colmo de los términos abstrusos o inentendibles, ¿no? Si buscan en YouTube, Lelutier tiene una cumbia epistemológica que compuso Mastropiero alguna vez, muy divertida, ¿no? Y como que el colmo de la cosa inentendible parece que es la epistemología. Hay todo un chiste en torno a eso, pero bueno, no es tan así, no es tan así. Hay distintas acepciones del término epistemología. En algunos casos se considera un sinónimo de nociología, empieza con G, nociología, como aquella parte de la filosofía que se ocupa de el tema del conocimiento. La filosofía era la disciplina madre de la que se fueron desgajando distintos saberes, poco a poco, y hoy día se suele considerar que lo que todavía está dentro de el ámbito de la filosofía es la metafísica, que se ocupa del tema del ser, el problema del ser, la ética, ¿no? El problema del bien, del deber ser, y la nociología o epistemología, que se ocupa del problema del conocimiento. A veces también se usa epistemología como un sinónimo de teoría del conocimiento, ¿no? De todo lo que se despliega para dar cuenta de la cuestión del conocimiento. Una teoría que necesariamente va a ser
interdisciplinaria o multidisciplinaria, ¿no? Hay una sociología del conocimiento, hay una psicología del conocimiento. Bueno, a veces se usa epistemología en ese sentido. A veces se usa en un sentido más acotado como un sinónimo de filosofía del conocimiento, de filosofía de la ciencia. Los anglosajones hablan mucho de filosofía de la ciencia, o sea, la rama de la filosofía que se ocupa de indagar acerca de ese modo de producir conocimiento que se volvió dominante en Occidente, por lo menos a partir del Renacimiento, que llamamos ciencia, ¿no? Acá hay lugares, no se sienten en el suelo, vengan si quieren, por favor. Y en algunos casos se recurre a una acepción todavía más acotada, todavía más restringida. Son autores que piensan que lo fundamental de la ciencia es su método, ¿no? Y llaman epistemología a la reflexión sobre el método, el camino que sigue para producir conocimiento, eso que llamamos ciencia. De algún modo a nosotros nos interesan todas esas acepciones, ¿no? De las más amplias a las más restringidas. Es cierto que no hace falta conocer epistemología para investigar. Mucha gente en determinadas disciplinas tiene poco interés en las cuestiones epistemológicas, simplemente investiga. No es imprescindible, ¿no?, la reflexión epistemológica para poder investigar, como no es imprescindible saber anatomía o fisiología para correr o para caminar. Uno simplemente camina y aunque no somos lingüistas y no podríamos escribir quizá un tratado de gramática, hablamos de manera competente el lenguaje, ¿no? En línea general. Sí. Somos hablantes competentes y, digamos, sin ser lingüistas. Entonces, la epistemología es un conocimiento de segundo orden, ¿no? Un conocimiento de nivel meta. Es conocimiento acerca del conocimiento. Que no sea imprescindible la reflexión epistemológica para poder investigar no quiere decir que sea algo inútil, conocimiento ocioso. Yo creo que nos permite una mejor aproximación a la lectura crítica de textos que hemos leído muchísimos a lo largo de la carrera y seguramente vamos a seguir leyendo muchos textos de estos después, que son el resultado de procesos de investigación. Por eso me parece que Comunicación 3 puede venirle bien desde ya a los que tengan en su horizonte el día de mañana hacer algún tipo de trabajo de investigación, como espacio laboral, como proyecto de desarrollo en el futuro, como una tesina de investigación, pero también para los demás, porque todos van a seguir leyendo, como han leído hasta ahora, trabajos que son producto de proyectos de investigación. Entonces lo que vamos a adquirir son herramientas para hacer una lectura más crítica de esos trabajos. Vamos a pensar, bien, acá se plantea tales y cuales afirmaciones. ¿Cómo se llegó a esas afirmaciones? ¿Cómo se las produjo? ¿Cómo se las quiere validar o justificar? ¿Qué presupuestos epistemológicos están detrás de un determinado informe de investigación? Entonces, eso me parece que nos puede venir bien a todos. Una especie de pérdida de la ingenuidad epistemológica.
¿no? Nosotros leíamos un trabajo o escuchamos todo el tiempo, ¿no? Según un estudio de la universidad de no sé cuánto, 9 de cada 10, bueno, ¿cómo está hecho? Vamos a adquirir una serie de herramientas para estar en condiciones de leer críticamente esos informes de investigación, teniendo en cuenta cuáles son sus presupuestos epistemológicos. Hemos hecho durante el último año una reformulación del programa. El programa que vamos a desarrollar este cuatrimestre tiene aproximadamente un 60% de nuevos contenidos. Los objetivos son los mismos. Lo que pretendemos lograr con este recorrido sigue siendo igual, pero hemos renovado el programa y en lugar de 3 unidades, mejor dicho, 4 unidades como tenía el programa anterior, ahora hay una introducción y 3 unidades. Los informes de investigación que vamos a tomar como ejemplos para analizar son nuevos. Son trabajos bastante recientes, tanto en los que vamos a ver durante la cursada, informes de investigación que vamos a tomar un poco para irlos desmenuzando. Algunos son de 2020, 2021 y representan líneas de investigación que están muy presentes hoy en nuestro campo, también en los que les vamos a proponer a ustedes que analicen por su cuenta los 2 trabajos domiciliarios que se solicitan a lo largo de la cursada. El programa ya pueden conseguirlo entrando al aula virtual de teóricos. No sé si no lo han hecho ya, entren por favor al aula virtual de teóricos y ahí pueden bajar el programa del curso 2022, que como les decía trae algunas novedades. Además, ahí tienen acceso a toda la bibliografía digitalizada. En el caso de los textos que son, por ejemplo, artículos de revistas que tienen una edición web, pusimos directamente el enlace en el programa. También hay un par de libros que tienen una edición legal digital, pusimos el enlace para que directamente ustedes... Y en el caso de los otros textos, están escaneados y también en el aula virtual de teóricos está dividido en módulos, pueden acceder ya a toda la bibliografía. Si alguien necesita leer en papel, porque prefiere trabajar en papel con textos largos, etcétera, acá en el Zócalo, que está en Santiago del Estero y Carlos Calvo, saliendo de la facultad en la esquina, tienen el programa y toda la bibliografía para que lo precise. Pero una de los saltos que nos dejó a todos este paso forzoso por la virtualidad es que fuimos incorporando todos, docentes, estudiantes, recursos que son muy interesantes. Yo les diría que vayan al aula virtual de teóricos porque va a haber toda una serie de actividades optativas, complementarias, ya hay algunas. Leer artículos, ver videos, sugerencia de películas, etcétera, que se van a ir ligando a cada uno de los módulos asociados a las distintas unidades o subunidades del programa.
¿Qué preguntas nos hacemos y orientan este recorrido que propone el curso? ¿Qué preguntas de tipo epistemológico? Bueno, ¿qué es la producción de conocimiento? ¿Qué es la ciencia? Estamos en una carrera a donde algunos y algunas se les ocurrió llamar de ciencias de la comunicación. ¿Existe tal cosa? ¿Merece o no merece existir? ¿Cómo deberíamos llamarle? Bueno, esa es una de las cuestiones que nos vamos a plantear, ¿no? Yo uso una denominación un tanto neutra, de campo de estudio de la comunicación y la cultura. Dejo abierto el interrogante si es ciencia o no es ciencia, porque una de las preguntas que nos vamos a estar haciendo justamente es qué significa, ¿no? Y ahí no hay una posición unívoca, hay distintas posiciones. Es uno de los por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza al campo de estudio de la comunicación como parte de las ciencias sociales frente a otras disciplinas, como las ciencias naturales? ¿Serían ciencias en el mismo sentido que las ciencias naturales? Química, física, biología. ¿Sí o no? ¿En qué se distinguirían? ¿Serían ciencias en el mismo sentido que las llamadas ciencias formales? La matemática, la lógica. ¿Qué distingue a un conocimiento con aspiraciones de cientificidad de un conocimiento vulgar? ¿Cuándo consideramos que un conocimiento está aprobado, está justificado, está validado? ¿Sí? Una investigación. Con una investigación. ¿Cómo? Con una investigación. Sí, ahora voy a eso. Estas cuestiones las abordamos de dos maneras. El programa tiene, voy un poco a la estructura del programa, tiene una introducción y 3 unidades. Las unidades 1 y 2 tienen una estructura análoga, semejante. ¿Cómo están armadas? Hay un informe de investigación que vamos a analizar entre todos. Se va a trabajar eso fundamentalmente los prácticos. Solamente habrá teóricos una clase de introducción general para dar cierto contexto a la unidad 1 y otra a la unidad 2, pero después el trabajo se va a hacer fundamentalmente en las comisiones de trabajos prácticos. Y ahí el tema es distintas maneras de construir objetos de investigación que existen dentro de los estudios de comunicación. Nuestra disciplina se caracteriza por ser muy amplia y muy heterogénea. Hay distintos modelos de investigación que entran en juego. Sería imposible recorrerlos exhaustivamente, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver todos. Elegimos algunos. Eso es lo que cambió. Ya no trabajamos sobre ciertos modelos de investigación que estaban en el programa anterior, los hemos sustituido por trabajos más recientes que tienen otras características, pero que tampoco están elegidos al azar, porque no son trabajos muy particulares en el sentido de que no se pueden comparar con ningún otro. Son representativos de otros muchos trabajos que hay dentro de los estudios de comunicación que trabajan de un modo semejante. Estas unidades, ya vamos a ver, vamos a ir a eso hoy específicamente, pero un supuesto fundamental del programa de la materia es que los objetos de investigación
no están dados, sino que se construyen. El positivismo pensaba que el objeto de estudio de una disciplina tiene que ser un cierto recorte de la realidad, ¿no? Algo que está dado con anterioridad y con exterioridad a la existencia de esa disciplina. Acá está esto que supuestamente es la realidad, de esto se ocupa la sociología, de esto se ocupa la psicología, de esto se ocupa la antropología, de esto se ocupa la lingüística, ¿no? Bueno. Muy asociado a esa idea de que los objetos de investigación están dados, está esto de los descubrimientos de la ciencia, que lo venimos escuchando desde los que somos veteranos como yo, desde el Villiquen y el Anteojito, ¿no? O las enciclopedias, cuando no estaba Wikipedia, ¿no? Que leías las enciclopedias en papel, los grandes descubrimientos de la ciencia. ¿Y qué supone esto de que la ciencia descubre? No, supone que aquello de lo que se ocupa ya estaba dado con anterioridad y con exterioridad de los procesos de conocimiento, ¿no? Y que ocurre que nadie lo había visto todavía, nadie lo había visto con claridad, hasta que alguien lo descubrió, ¿no? Bueno, esa idea nosotros la cuestionamos, apoyándonos en muchos autores, nosotros decimos, no, los objetos de investigación no están dados, los objetos de investigación se construyen. Se construyen como resultado de una serie de operaciones de distinta índole que los investigadores llevan adelante. Operaciones teóricas, operaciones metodológicas, operaciones técnicas. Entonces, de esas tres unidades que tiene el programa, la unidad 1 y la unidad 2, que vienen después de la introducción, lo que se plantean es, veamos dos ejemplos de modos distintos de construir objetos de investigación en el campo de la comunicación. Veamos distintas operaciones teóricas, metodológicas y técnicas que efectuaron y siguen llevando adelante de un modo más o menos similar distintos investigadores e investigadoras para producir conocimiento en nuestra disciplina. Hemos actualizado las investigaciones y hemos tomado como referencia trabajos, como les decía, bastante recientes. El de la unidad 1 que se trabaja en el programa es de fines de los años 90, ese no es tan reciente, pero que con diferencias y similitudes van a tener que trabajar ustedes en primer trabajo domiciliario, es una investigación de 2020, si no me equivoco, o sea, muy reciente, y el trabajo de la unidad 2, el informe de investigación que tomamos como ejemplo para analizar cuáles han sido sus operaciones teóricas, metodológicas, técnicas, creo que se publicó en 2021, o sea, también es muy, muy reciente. Y el que tienen como para hacer el trabajo domiciliario también, el trabajo español que labura sobre Twitter, sobre la construcción del discurso antifeminista en España, en redes sociales, particularmente en Twitter, creo que es de 2021 también, muy reciente. Entonces, los contenidos de las investigaciones para nosotros son excusas. Necesariamente, cuando vemos estos trabajos, vamos a intentar introducir lo que serían sus referencias teóricas, metodológicas, técnicas. Las unidades que yo les decía, 1 y 2, que tienen una estructura análoga, tienen un informe de investigación de referencia, el que se analiza, y
textos a los que, de algún modo, no necesariamente quiere decir que los investigadores los leyeron esos textos. Quiere decir que esos textos, que son sobre cuestiones teóricas, metodológicas o técnicas, nos ayudan a nosotros a pensar las operaciones que en esa investigación se llevaron adelante. Ahora, por ejemplo, el trabajo de la unidad número 1, la investigación de referencia, es de una mujer de ascendencia egipcia, pero que de hecho trabajó y vive en los Estados Unidos, que se llama Salma Ghanem, ¿no? Y habla de la información sobre el crimen y las consecuencias que eso tiene sobre la opinión pública, ¿no? El tema de investigación se está volviendo bastante clásico, también acá. Después vamos a ver un trabajo para el trabajo domiciliario, una investigación que se ocupa del mismo tema acá, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando las estadísticas de criminalidad bajan, pero la información en realidad sube? ¿Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que entre las perspectivas teóricas que estos trabajos ponen en juego, se encuentran la teoría del establecimiento de la agenda, agenda setting, o la teoría de los marcos, de los frames, la teoría del framing. Entonces vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver, por ejemplo, que utilizan análisis de contenido como técnica. Entonces vamos a ver algo sobre el análisis de contenido. Pero, insisto, no es que nosotros estemos interesados ni en la agenda, ni el framing. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes adquieran cierta habilidad para analizar un informe de investigación y establecer cómo construyó su objeto de estudio, quien llevó adelante esa indagación. O sea, mediante qué operaciones teóricas, metodológicas, técnicas. ¿Se entiende? Acá hay lugares. Hacemos rápido porque nos tenemos que ir temprano un poco. Chicos, la unidad 1 se titula La construcción del objeto en la investigación de los efectos cognitivos. Vamos a ver que estos trabajos son de algún modo herederos de la Mass Communication Research, la investigación de la comunicación en Estados Unidos, pero Mass Communication Research le llamamos a las investigaciones que se desarrollaron entre, digamos, la primera mitad del siglo XX. A partir de los años 60 hay cambios importantes en esta tradición. En vez de pensar en las consecuencias que un mensaje podía tener en la conducta, las actitudes, las opiniones, empieza a pensarse en esto que se llama los efectos cognitivos, ¿no? Cómo influyen los mensajes en el modo en que nos representamos la realidad social. Entonces, insisto, no es que estemos particularmente interesados en esto. Por eso cuando en un examen, por ejemplo, alguien dice yo voy a hablar de los efectos cognitivos y cuenta, bueno, no es lo que le interesa a la materia. Tenemos que pasar por eso porque si no prestamos atención a de qué está hablando un trabajo, etcétera, cuáles son, digamos, sus referencias teóricas para ver cómo construye teóricamente el objeto de estudio, no podríamos efectuar el ejercicio que nos proponemos. Pero es eso, es lo que nos interesa y no los contenidos de estas investigaciones. Y la unidad 2 se titula La construcción del objeto cuando se investiga la producción de sentido. Y ahí vamos a ver uno de esos trabajos que son muy frecuentes en nuestro campo, que se vinculan con la lingüística, el análisis del discurso, la semiótica. Es un trabajo de dos investigadoras argentinas que en el debate por la
legalización del aborto, analizan cómo el discurso de los legisladores y legisladoras construye la imagen de la mujer que aborta. Trabajo que tiene que ver con el análisis del discurso, con una variante particular que es el análisis crítico del discurso, y dentro de eso el análisis crítico feminista del discurso, con lo cual vamos a pensar qué significa en ciencias sociales aquellas perspectivas que trabajan desde lo que llaman la neutralidad valorativa y los que dicen esto es una perspectiva crítica, que sería el caso de este trabajo. Y ahí también vamos a ver otros textos que nos permiten tener mejores referencias para analizar cuáles son las operaciones teóricas, metodológicas y técnicas con las que estas investigadoras construyeron su objeto de estudio. Esas son las unidades 1 y 2. Hay una introducción en la que ya estamos, hay un breve capítulo de Bachelard, de la formación del espíritu científico, que creo que iban a ver los que ya tuvieron prácticos en los primeros prácticos, pero el texto fundamental de la introducción es el oficio de sociólogo de Bourdieu, Passeron y Chamboredon, un texto que, a pesar del título, ellos los tres son sociólogos, solo uno queda vivo, que es Passeron, Bourdieu y Chamboredon ya han fallecido. A pesar del título, se refiere a las ciencias sociales, no solamente a la sociología. Y por lo tanto, lo que dicen nos concierne también a nosotros, que nos estamos considerando parte de las disciplinas humanas o las ciencias sociales, o como querramos llamarle. Ahí hay todo un tema que más adelante lo vamos a ver. Cómo llamarles y por qué. Entonces, una introducción donde vemos, por ejemplo, qué es esto del conocimiento, qué significa una serie de nociones que la tradición epistemológica francesa, con Canguilhem, con Bachelard especialmente, han planteado, nociones como obstáculo epistemológico, ruptura epistemológica, el objeto como un constructo, esta idea de que venía mencionando de que el objeto de investigación se construye. Todo esto fue planteado por la tradición epistemológica francesa, por autores como Bachelard, y lo que hacen en el oficio de sociólogo, Bourdieu, Passeron, Chamboredon, primera edición allá por 1968, es trasladar todas estas cuestiones y estos conceptos al ámbito de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué serían obstáculos epistemológicos? ¿Qué serían rupturas epistemológicas? ¿Qué sería esto de pensar que el objeto se construye en el campo de las ciencias sociales? Que no era aquel al que estaba pensando Bachelard, por ejemplo, ni Canguilhem. Canguilhem pensaba en la biología, en la medicina. Bachelard estaba pensando en la nueva física, todo lo que estaba planteando, digamos, la revolución en la física a partir de Einstein y la revisión del paradigma newtoniano, etc., ¿no? Pero, no obstante lo cual, muchos de esos conceptos que ellos plantearon fueron trasladados al ámbito de las ciencias sociales por autores como Bourdieu, no me acuerdo el subtítulo del oficio de sociólogo, no es del sociólogo, el oficio de sociólogo. Están diciendo, es un oficio como cualquier otro, hay que aprender el oficio, ¿no? Uno puede aprender el oficio de carpintero, el de plomero, bueno, aprender el de sociólogo supone, digamos, adquirir cierta destreza para el ejercicio de ese oficio. Creo que el subtítulo es Epistemología y Metodología, algo así, pero bueno, la epistemología está en el subtítulo del texto. Ahí está, bueno. Entonces, pasamos por esa introducción. Hoy vamos a mencionar algunas cuestiones básicas respecto de eso. Vamos a la unidad 1, el trabajo de Ghanem y construcción del objeto cuando se investigan los efectos cognitivos, perspectivas más actuales que tienen relación con lo que fue la Mass Communication Research y con un modo de investigar más tradicional dentro de lo que es las ciencias sociales. Ya nos vamos a referir un poco a eso. Unidad 2, la construcción del objeto cuando se investiga la producción de sentido.
un análisis crítico feminista del discurso, ver ahí cómo construyeron el objeto, operaciones teóricas, metodológicas y técnicas, y tenemos en este programa, antes había 3 informes de investigación distintos y hacíamos esto con diferentes modelos de investigación, los replicábamos 3 veces. Este programa toma 2 y hay una unidad 3 que se titula Algunos problemas epistemológicos de las ciencias sociales. Ahí vamos directamente a cuestiones relacionadas con las disciplinas humanas que tienen que ver con cuestiones epistemológicas. Y acá, en esta unidad 3, hay una serie de subtemas. Y ahí termina el programa, ¿no? Un subtema es la diferencia entre lo que se llaman perspectivas objetivistas y subjetivistas. Esto es algo exclusivo de las ciencias sociales. No puede plantearse nada semejante en las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Que es la diferencia entre unas perspectivas que no se llamaron nunca a sí mismas, sino que otros con posterioridad, fundamentalmente autores importantes de las ciencias sociales en el siglo XX, como Bourdieu, como Jürgen Habermas, como Anthony Giddens, han dicho, bueno, lo que pasa es que acá hay que diferenciar perspectivas subjetivistas de perspectivas subjetivistas. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver el estructuralismo de Levi-Strauss como una perspectiva típicamente objetivista, algún texto al respecto, y vamos a ver el interaccionismo simbólico, la perspectiva dramatúrgica, se le dice a veces, de Irving Goffman, como un ejemplo de perspectiva subjetivista. Ese primer subtema de la unidad 3, algunos problemas epistemológicos, se va a trabajar en prácticos. Cuando terminen con las unidades 1 y 2, van a pasar a ver esta cuestión de diferencias entre perspectivas subjetivistas y subjetivistas en los prácticos. El resto de la unidad 3 se ve enteramente en teóricos. El segundo subtema lo podríamos llamar de diferentes maneras, pero lo hemos titulado Impacto epistemológico del giro lingüístico. Que, dicho en términos más simples, es cómo incide en el problema del conocimiento que haya cambiado la concepción del lenguaje. Vamos a ver que fundamentalmente en el campo de la filosofía, aproximadamente a mediados del siglo XX, aparecen posiciones que modifican el modo de ver el lenguaje. Para decirlo por ahora de un modo muy simple, después intentaremos ir mucho más lejos, se pasa a una idea de transparencia del lenguaje a una idea de opacidad del lenguaje, ¿no? Se cuestiona la idea de representación, ¿no? Las palabras son meras representaciones de las cosas, vuelven a presentar lo que estaba ausente, hacen esto de un modo más o menos perfecto. Se pasa a la idea de que hay toda una opacidad en el lenguaje. Y esto obviamente afecta al problema del conocimiento. Entonces, y si bien la cuestión es más vasta, vamos a ver 3 autores para pensar esto de el impacto epistemológico, o sea, la incidencia sobre el problema del conocimiento, de este cambio de posición en la filosofía que va a tener consecuencia en todas las disciplinas humanas, cambio de posición respecto al lenguaje. Vamos a ver algo de Ludwig Wittgenstein, algo del texto de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas, algo, y con Ricardo, eso lo ven conmigo, y con Ricardo Terriles en este espacio, algún texto de Roland Barthes, donde trabaja su idea de texto
el texto como un tejido, y algo de Derrida, ¿no? De Jacques Derrida. Entonces, segundo subtema de la unidad 3, impacto epistemológico del giro lingüístico. Tercer subtema, esto lo hemos incorporado este cuatrimestre, esto es nuevo. Hay cosas que han estado en el programa históricamente y que no están, que las hemos reemplazado, no porque no sean importantes, sino porque es imposible en 12, 13, 14 clases ocuparse de todo, pero hemos querido renovar un poco esta unidad, incorporando como otro subtema desafíos epistemológicos planteados por las teorías feministas y postcoloniales. O perspectivas de género, o perspectivas decoloniales, como se llaman en América Latina. Esto tiene muchísima importancia hoy, ¿no? Está planteando, bueno, ocurre que esos planteos que realizados por las disciplinas humanas adolecen de androcentrismo, están hechos desde la perspectiva masculina, o adolecen de eurocentrismo, están hechos de una perspectiva europea, blanca, burguesa. Entonces hay toda una serie de planteos que hay que revisar, toda una serie de posiciones que son importantes dentro de las disciplinas humanas en función de esto. Esto plantea desafíos epistemológicos. Entonces, hemos incorporado un subtema con algunos textos, siempre pensando en lo que a nosotros nos importa como materia, que son las cuestiones epistemológicas, ¿no? Es cómo va a incidir esto en la producción de conocimiento. Son temas complejos, vastos. Damos una noticia que le interesa, tendrá alguna... Es como, te presto el mapa, después vos si querés ir a algún lugar determinado, haces el recorrido por tu cuenta, ¿no? Porque eso pasa con el 99% de las cosas de las que nos ocupamos. Son mucho más complejas. Bueno, damos una primera noticia, que intentamos ser lo más seria posible, y bueno, ustedes después en función de sus necesidades, de sus intereses, avanzan con eso. Y el cuarto y último subtema de la unidad 4, problemas epistemológicos de las ciencias sociales, es, como dicen, último pero no menos importante, el debate sobre la cientificidad de las disciplinas humanas, lo que venimos planteando desde el principio, ¿no? El programa lo dice, por ese gusto que tenemos de complicarlo todo, de una manera más pomposa. Debate sobre el estatuto epistemológico de las ciencias sociales. Pero que en definitiva significa, son ciencias, ¿y qué significa eso? ¿Y qué diferencias tendrían, si merecen ser llamadas ciencias, con las ciencias naturales o las ciencias formales? ¿Qué posiciones distintas, diferentes hay al respecto? Y ahí tomamos como referencia un texto para nosotros muy importante de Passerón, que se publicó por primera vez en el 91, donde Jean-Claude Passerón toma distancia de lo que había suscrito como coautor del oficio de sociólogo. En algunos puntos discrepa particularmente con lo que ha ido planteando Bourdieu, ¿no? Y para nosotros este texto, que se llama El razonamiento sociológico, otra vez habla de la sociología, pero se puede hacer extensivo lo que dice a todas las ciencias sociales, también a los estudios de comunicación. Digo, nos interesa porque ese texto nos va a permitir pensar en torno a esta discusión. ¿Ciencia de la comunicación? ¿Sí? ¿Conviene o no conviene llamarla ciencia? ¿Qué supone llamarla ciencia? Entonces ahí Passerón va a dar un debate, una discusión, no solo con Bourdieu, ¿no? Y con lo que él mismo había suscrito cuando escribió junto a fundamentalmente Bourdieu, porque Jean Bourdieu lo que hizo fue la selección de los textos que ilustran
las posiciones de la primera parte. Parte más teórica del oficio de sociólogo, que la leemos casi íntegra, está escrita por Bourdieu Passerón. Jean Bourdon hace la selección de ejemplos, de textos ilustrativos, son muy interesantes, que están en la segunda parte del texto. Pero en un momento adelanto esto, después veremos por qué. En un momento del oficio de sociólogo, ustedes lo están leyendo, si lo buscan lo van a encontrar, dicen algo como: las ciencias sociales son ciencias como las demás, pero con ciertas dificultades para ser como las demás. Entonces, con el paso del tiempo, Passerón se pregunta: ¿qué quiere decir que son ciencias como las demás? ¿Como las ciencias naturales, como la física, como la química? No estoy de acuerdo. No. Y propone reemplazar esa frase: las ciencias sociales son ciencias como las demás, con ciertas dificultades para ser como las demás, pues veríamos cuáles son esas dificultades, por otra que dice: en materia de cientificidad, las ciencias sociales son algo antes que nada. Y en especificar qué sería ese algo que son, se le va el empeño del libro, ¿no? Leemos una parte, pero bastante leemos del libro de Passerón. Para entender lo que Passerón dice, vamos a ver que él está trayendo como referencia y discutiendo con diferentes autores. No podemos reponerlos todos, pero traemos también dentro de la unidad 3, antes de la lectura del texto de Passerón, del razonamiento sociológico, leemos algunos textos que nos ayudan a entender mejor qué posiciones se está discutiendo y con quiénes. Por ejemplo, a través de un texto de un finlandés o finés, von Wright, vemos la diferencia entre explicación y comprensión, ¿no? Entra ahí como insumo para la lectura de Passerón otro tema, que es la diferencia entre las ciencias sociales que buscan explicar y las que buscan comprender. Y eso muy asociado a dos proyectos fundadores de las ciencias sociales que tuvieron relación con esta dicotomía que vemos a través de von Wright, que es el de Emil Durkheim y el de Max Weber. Emil Durkheim es un tipo de ciencia social que, al modo de las ciencias naturales, va a buscar sobre todo explicar, encontrar la causa o las causas de los fenómenos, y ahí su trabajo como el suicidio, la forma elemental de la vida religiosa, la división del trabajo social, etcétera, etcétera, y el alemán Max Weber, que va a defender la comprensión, ¿no? Es decir, bueno, adelanto así muy brevemente, lo característico de las ciencias sociales es que los actores sociales tienen determinadas intenciones, determinados propósitos, le adjudican a sus acciones un sentido. Entonces, quien investiga tiene que reponer ese sentido subjetivamente inventado por el actor social, por el protagonista de los fenómenos sociales, para poder comprenderlos. No es que Weber descrea de la explicación, pero dice que hay que articular comprensión y explicación. Que para poder explicar un fenómeno social hay que tener en cuenta el sentido que adjudicaban los propios actores, ¿no? De lo que hace, por ejemplo, en su trabajo más clásico, ¿no? La ética protestante del espíritu del capitalismo. Weber dice: ¿por qué surgió el capitalismo? Si hubo condiciones similares en otras épocas y en otros lugares del mundo, pero el capitalismo, como empresas que operan en un sistema competitivo de mercado, solo surge en determinado momento de Occidente. ¿Por qué? Y él encuentra como un elemento importante en la existencia de una ética, la calvinista, un tipo de ética protestante, que hace que los sujetos tengan determinadas intenciones, determinados propósitos cuando actúan. Y aunque no se lo hayan propuesto así, terminaron constituyendo el capitalismo. Vamos a ver que hay muchas críticas sobre eso, digamos. Es un trabajo de Weber que nos sirve para entender qué es esto de comprender el fenómeno. Tener en cuenta que en las disciplinas humanas estamos hablando de entender acciones protagonizadas por sujetos que le atribuyen un sentido a su acción. Eso no vale hasta donde sepamos, ¿no? Por ahí alguno quiere mucho a su perro, me lo va a discutir, pero no se pone en juego en la zoología, en la botánica, la mineralogía, ¿no? Las intenciones en cambio, en la disciplina humana sí. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, eso tiene que ver también con objetivismo y subjetivismo. Un objetivista diría, no me importa lo que dicen los sujetos. Me importan las determinaciones estructurales a lo que ellos obedecen, lo sepan o no. Eso diría un objetivista. Un subjetivista te diría, no, bueno, las representaciones que se hacen los propios actores son importantes. Ellos orientan o guían su comportamiento en buena medida por el modo en el que se representan los fenómenos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser muy tenido en cuenta. No son cosas equivalentes, pero están vinculadas. En general el objetivismo tiene que ver con la explicación y hay muchos tipos de subjetivismo. Un tipo de subjetivismo es el comprensivismo, es este que apunta a la comprensión en el sentido del que les venía mencionando recién. Pero bueno, no se preocupen que solamente estoy ahora como el título y el sumario en el índice. Esto quedará más claro la próxima vez. Ese es más o menos el esquema del programa, ¿sí? El recorrido que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre. Entonces, vamos a la introducción. Yo descreo que se pueda plantear un programa de un modo neutro. Mirá, yo me ocupo de este tema, te voy a presentar como una góndola de supermercado todas las posibilidades que hay, vos elegís la que más te gusta. Eso es engañoso. Uno siempre habla desde un lugar, ¿no? Generalmente lo que te dicen que hablan desde ningún lugar es que consciente o inconscientemente quieren ocultar el lugar desde el que hablan, ¿no? Me voy a ir por las ramas, pero no es lo mismo hablar de ciencia económica que, como se decía antes, economía política, ¿no? Los clásicos de la economía, Ricardo, Smith, Marx, decían economía política. Decían todas las decisiones económicas tienen un impacto político sobre la distribución, por lo tanto, así hay que pensarlas. Cuando se planteó la de ciencia económica, supuestamente es neutral, ¿no? Bueno, pasa si que no son neutrales. Pero bueno, a lo que voy es que nuestro programa no está planteado desde ninguna posición. Nosotros hacemos este planteo tomando partido, o sea, asumiendo una serie de supuestos. Lo que les acabo de decir como propuesta de trabajo se relaciona con ciertos supuestos que están operando en el programa de la materia. Uno muy importante, y si no, no se titularían así las unidades 1 y 2, es, como ya mencionamos, que el objeto de investigación no está dado, sino que se construye. Bueno, esto viene de la tradición epistemológica francesa, lo plantea Bachelard, y por supuesto está asumido en el oficio de sociólogo. Lo cual nos llevaría a distinguir lo que, con todas las comillas del caso, podríamos llamar un objeto real y un objeto de investigación. Acá la diferencia que estamos planteando es epistemológica, no es ontológica. Es decir, no estoy diciendo no hay objetos en el mundo. Acá hay algo. No me cabe duda que... Bueno, acá hay algo. Sí, es que si quiero pasar se me interpone, me opone resistencia, si lo quiero mover, exige que haga una determinada fuerza. Creo que todos podríamos, bueno, los sentidos se engañan, podemos estar todos viviendo un sueño, una alucinación, ustedes me dirán una pesadilla pero bueno, más allá de esas hipótesis, acá hay algo. Llamémosle, con todas las comillas del caso, objeto real.
Cuando digo no es una distinción ontológica, no estoy diciendo que no existen los objetos. Hay muchas cosas que existen. Ahora, el problema es epistemológico, es si yo quiero conocerlo. Acá hay un objeto real, pero si yo quiero hablar de esto, por ejemplo, digo, bueno, tiene un volumen, tiene un peso, tiene una masa, eso que la mayor o menor resistencia que opone para que lo mueva tiene que ver con la inercia, si lo pongo en movimiento va a tender a permanecer en movimiento, etcétera, etcétera. Todo eso es como que lo estoy construyendo en objeto de conocimiento con la mediación de nociones de la física. Masa, energía. Por ahí me interesa otra cosa, cómo está compuesto, ¿no? Sus moléculas. Entonces recurriré a conceptos de la química. Pero eso ya no es el objeto real, es un objeto de estudio. Estoy construyendo un objeto de investigación, donde no hay, por mi parte, una aprehensión directa del objeto, sin la mediación de un conjunto de nociones, de conceptos, de teorías, que necesariamente operan para que yo pueda decir algo de eso. ¿Se entiende? O sea, en principio, que el objeto de investigación no está dado, sino que se construye, implica que todo objeto de estudio tiene una fuerte dependencia teórica. Ferdinand de Saussure, fundador de o figura fundamental del surgimiento de la lingüística moderna, decía, el punto de vista crea el objeto. Una frase que es muy clara, que está citada en el oficio de sociólogo. Saussure decía, el punto de vista crea el objeto, el lugar donde me paro a mirar. Y teoría viene de un verbo griego, teorein, que quería decir justamente mirar, contemplar. Si aceptamos este tipo de metáforas ópticas, uno podría, desde el punto de vista, si yo me paro acá, voy a ver ciertas cosas, pero no voy a poder ver otras, ¿no? Una teoría, una teorein, es un punto de vista que posibilita construir cierto tipo de objetos y impide construir otro tipo de objetos. Esto va contra la idea de que el proceso de conocimiento consiste, como decíamos recién, en un descubrimiento de objetos que están dados con anterioridad y exterioridad a los procesos de investigación, que ya están dados de antemano. Esta es la idea que plantea una posición epistemológica que ha sido muy importante en toda la ciencia y que también lo ha sido en el campo de las disciplinas humanas, que es el empirismo. El empirismo, como su nombre lo indica, plantea que la fuente fundamental de conocimiento es la empiria, es la experiencia, la observación. No solo la observación, pero se privilegia mucho la observación. Es decir, el acceso a la realidad que podemos tener de los objetos del mundo a través de los sentidos, ¿no? Y que lo fundamental es eso, es observar, es experimentar. Ustedes van a ver en el oficio de sociólogo que los autores critican fundamentalmente dos posiciones. Van a intentar fundar su propia postura discutiendo con otras dos, que son el teoricismo en ciencias sociales, o sea, los ensayos, lo especulativo, el libro que habla de otros libros. Ellos defienden, Bourdieu, Passeron, y de hecho lo que han realizado a lo largo de su trayectoria, la investigación con referencia empírica, que no es lo mismo que investigación empirista.
O sea, hay que hacer trabajo de campo. No se trata de conjeturar solamente o pretender fundamentar lo que uno dice en el criterio de autoridad. Esto ya lo dijo Foucault, ya lo dijo no sé quién. Se trata de hacer el esfuerzo de hacer investigación con referencia empírica, ¿no? Ellos defienden eso. Pero eso no significa adoptar un punto de vista empirista. Ellos van a discutir fuertemente con el empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo es el que hace de cuenta que los objetos de investigación están dados, no asume que los están construyendo, no le dan el lugar de relieve que ellos creen, ellos, digo, Bourdieu, Passerón, que hay que darle a la teoría en los procesos de investigación. Para el empirismo, la teoría puede ser solamente el punto de llegada de una investigación. Ellos suponen, pero esto no es posible, que hay que empezar por observar, que hay que ir virgen de toda posición previa. Despojarse de todo a priori teórico, ir a observar, y que como resultado de una observación sistemática, rigurosa, de un registro pulcro de esas observaciones, uno podría llegar a una conclusión que adquiere el valor de ley teórica. O sea, eso sería pensar que se parte de la observación y se llega a una conclusión general que tiene valor teórico, de la teoría como punto de llegada. Lo que plantea, en cambio, Bourdieu, Passerón y todo lo que dicen el objeto de investigación se construye, es que la teoría está presente desde el propio punto de partida de la investigación. Que sin supuestos teóricos no hay ninguna posibilidad de observar nada. Y en realidad es fácil coincidir con esto, ¿no? Si alguien viene acá y dice, bueno, yo no tengo ningún preconcepto, voy a observar. ¿Observar qué? Son tantas las cosas que se podrían observar acá que hay que tener al menos una pregunta que oriente tu observación, ¿no? Y esa pregunta de dónde viene, ¿no? Entonces hay una participación de la teoría a lo largo de todo el proceso de investigación. Está presente la teoría, la teorein, el punto de vista que uno adopta desde el propio punto de partida de la investigación, y no solamente es el punto de llegada como pretende el empirismo. Y bueno, el teoricismo van a discutir con aquellos autores, típico ejemplo, por ejemplo, Stanford Parsons, ¿no? Y su gran esquema estructural funcionalista, donde dice, bueno, pero ¿dónde lo vio? ¿A qué se refiere? ¿Qué trabajo de campo hay detrás? No, él leyó a Durkheim, a Weber, a Pareto, intenta hacer una gran síntesis, pero es especulativo eso, ¿no? Entonces también van a cuestionar eso que llaman teoricismo. Eso Passerón lo va a seguir manteniendo, ¿no? Con la crítica del ensayismo, ¿no? Y sobre todo la reactualización que esto tuvo con el punto de vista posmoderno, ¿no? Donde, bueno, son todos relatos, no hay mucha diferencia entre lo que se dice ciencia social y la literatura. Incluso la ciencia social es mucho más aburrida, ¿no? Yo tuve un profesor en posgrado de esto que decía, para leer novela vamos a leer a García Márquez, que escribe mejor, decía. Venía de su posgrado en Estados Unidos y de los premios Nobel y todo eso, y enseñaba ciencias políticas muy particular, ¿no? Bueno, entonces, esa crítica al teoricismo y crítica al empirismo. Primer presupuesto entonces que está detrás del programa, y esto ya era obvio después de todo lo que habíamos dicho, los objetos de investigación no están dados, sino que se construyen. Obviamente no es lo mismo que el investigador sepa y asuma que está construyendo el objeto de investigación a que no lo haga. La cuestión ahí con los empiristas es que no lo asumían. Y, digamos, hoy hay como ya cierto consenso, por eso trabajos que tuvimos en el pasado ya no los ponemos, estamos viendo
por ejemplo, en la unidad 1, trabajos donde se asume de entrada las perspectivas teóricas que entran en juego en la investigación, dije agenda, framing, pero hubo en la Mass Communication Research trabajos de corte fuertemente empirista, ¿no? Que decían, no, nosotros observamos, no teníamos posiciones teóricas previas. Hoy día, como que el 99,9% de las posturas epistemológicas es que no hay observación sin carga teórica. Estamos en un momento post-empirista, por lo menos desde que Kuhn escribe la estructura de las revoluciones científicas en el 62, ¿no? Entra en crisis, incluso en el ámbito de las ciencias naturales, entra en crisis esto del empirismo, y estamos en un escenario post-empirista, ¿no? Donde hay múltiples posiciones, pero que en general coinciden en esto de que no hay observación sin carga teórica. No se puede simplemente experimentar sin poner en juego, como dijimos hace un rato, la mediación de algún tipo de concepto. Cuando uno asume esto, uno tiene que justificar sus decisiones teóricas, metodológicas y técnicas. Eso que nosotros llamamos construcción del objeto de estudio mediante operaciones teóricas, metodológicas y técnicas, implica que uno toma una serie de decisiones. Y que uno toma decisiones quiere decir que no era lo único que se podía hacer, que había otras alternativas. Uno pudo optar por otras referencias teóricas. ¿Por qué esas? Tiene que justificarlo. Tiene que justificar también sus opciones metodológicas y técnicas. Vamos a ver que estos autores, Bourdieu, Passeron, llaman a esto vigilancia epistemológica, ejercicio de la vigilancia epistemológica, que entre otras cosas implica que hay que volver retrospectivamente sobre todo lo que uno hace y justificarlo, revisarlo críticamente y justificar las decisiones teóricas, metodológicas, técnicas que ha ido tomando. No es solo eso la vigilancia epistemológica, pero en parte fundamental es eso, ¿no? Justificar. Ahora, el que no lo asume, que el objeto se construye, piensa que el objeto está dado, no realiza estas justificaciones, no hace un ejercicio de la vigilancia epistemológica. Lo cual, y esto lo aclaro porque al dar lugar a equívocos en los exámenes, etc., lo cual no quiere decir que no construyan su objeto. Nuestra posición es que los objetos de investigación se construyen siempre, siempre son un constructo. Lo sepa quien investiga o no, lo acepte o no, lleve adelante el ejercicio de la vigilancia epistemológica y justifique las decisiones que tomó o no. O sea, los empiristas también construían su objeto, porque tenían también conceptos y perspectivas teóricas implícitas en lo que hacían, pero como no las asumían, no las reconocían, no estaban en condiciones de controlar el papel que jugaban en sus investigaciones. Por lo tanto, siempre es mucho mejor asumir esto y llevar adelante la vigilancia epistemológica. Pero no construyó su objeto, no, todos construyen su objeto de investigación, pero algunos lo hacen conscientemente y justifican, dan las razones por las cuales tomaron cierto tipo de decisiones y no otras, y otros no lo hacen. El segundo supuesto que está detrás del planteo que hace el programa es que hay una relación inseparable entre objeto, teoría y método. De algún modo ya hemos dicho algo respecto a por qué el objeto está muy vinculado con la teoría, ¿no? Los objetos de investigación siempre tienen una relación muy estrecha con las perspectivas teóricas de las que uno parte. Pero además hay una relación muy estrecha entre la teoría, el objeto y el método.
Método etimológicamente es camino, y en este caso a veces no, es como una especulación para dársela de culto, como Mariano Rondona, apelar a la etimología, pero en este caso sirve porque realmente método es camino, es el camino, la secuencia de pasos ordenados que supuestamente hay que seguir para producir conocimiento. Y es importante que no confundamos algo que se hace desgraciadamente muy a menudo, métodos con técnicas. El método es más general. Las técnicas deben ser subsidiarias del método, pero son cosas distintas. Sí. Por un lado, esto plantea, y lo dicen en el oficio de sociólogo, que muchas de las materias que estudiamos como metodología están mal planteadas porque no hay mucha manera de dar cuenta del método de una investigación separada del proceso de investigación concreto en el que esté inscrito, ¿no? Se estudian métodos abstraídos de toda investigación concreta como si fuera una receta, ¿viste? Así como para cocinar masa madre para hacer investigaciones, ¿no? Este es el método. Bueno, no. El método es difícil de separar de la investigación concreta en la que está inscrito, ¿no? Pero además no hay que confundirlo con las técnicas. Muchas veces en nuestras carreras te dicen, hay dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa. Esos no son, en general no están aludiendo a métodos, están aludiendo a técnicas. La encuesta, donde se toma una muestra aleatoria del universo y donde digamos se hacen una encuesta para que después puede ser sometida a tratamiento estadístico, etcétera, es una técnica cuantitativa, es una técnica. Es un modo de construir los datos de una investigación. Esas son las técnicas, ¿no? Aquello es lo que recurrimos para construir los datos de una investigación. Puede ser encuesta, puede ser entrevista en profundidad, puede ser un test proyectivo, puede ser análisis de contenido, puede ser análisis del discurso, puede ser grupos focales, puede ser historia de vida. Esas son más bien técnicas cualitativas, ¿no? Son técnicas. ¿A qué le llamamos método? Bueno, el método es mucho más general. Vamos a ver, por ejemplo, cuando leamos a Popper en la última unidad, su discusión con los inductivistas, ¿no? Ese es un método, el método inductivo, por ejemplo. La inducción es un modo de inferencia lógica que va de lo particular a lo general. Ve un cisne y es blanco, ve otro cisne y es blanco, ve otro cisne y es blanco, todos los cisnes son blancos, ¿no? O sea, la observación, que solamente puede ser observación de lo particular, no hay manera de ver lo general, ¿no? Una sucesión de observaciones de lo particular que permiten llegar a una conclusión de tipo general a la que le voy a asignar papel de ley teórica, ¿no? Eso es proceder inductivamente. El empirismo, que parte de la observación, y la observación solo puede ser observación de lo particular, defendía un método inductivo. Vamos a ver que Popper va a cuestionar esto y va a decir que no hay observación sin carga teórica y va a plantear en cambio un método que él va a proponer llamar hipotético deductivo. Eso es un método. Son una serie de pasos, ¿no? Primero hay que formular un problema, dice, hay que plantear un problema y en eso interviene la teoría. Un problema es una pregunta, una serie de preguntas que vos querés contestar a través de tu trabajo de investigación. Planteamiento de un problema de investigación. Luego hay que formular una hipótesis, es decir, algún tipo de conjetura, de solución conjetural a ese problema, de respuesta tentativa a esa pregunta o a esas preguntas, no porque sepas que las cosas son así, sino porque querés ver a dónde te conduce a hacer ese planteo hipotético, conjetural. Luego hay que derivar consecuencias observacionales de la hipótesis, que generalmente está planteado a un nivel de generalidad que no se puede poner a prueba, diseñar un experimento, bueno, hacer el experimento, y eso puede arrojar el resultado deseado. No se dice que la hipótesis sea verdadera, sino que
por el momento se mantiene en pie, ha probado su temple, hay que seguirla testeando en condiciones cada vez más rigurosas, o no arroja los resultados esperados, con lo cual un neologismo que usa Popper, esa hipótesis ha sido falsación, debe ser descartada. Y ahí avanzamos, porque nunca estamos seguros de que las cosas son así, pero sí podemos estar seguros de cómo no son las cosas. Cuando ese experimento está hablando de la ciencia en general, no de las ciencias sociales, no arroja los resultados esperados y hay falsación, vamos descartando mundos posibles. Tengo que buscar por otro lado porque ya sé que las cosas así, como planteaba esta conjetura, no son. Bueno, eso, formulación del problema, planteo de la hipótesis, derivación de consecuencias observacionales que se deducen, test, corroboración o falsación, eso es un método hipotético deductivo, le dice Popper, como alternativa al método inductivo que él ha criticado. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Ustedes le hicieron a Carlo Ginzburg, del queso de los gusanos, algo del historiador italiano, vieron que él defiende lo que llama el paradigma indiciario. Bueno, eso está muy vinculado con algo que Peirce, el de semiótica, le llamaba abducción, que es el apócope de abstracción inductiva, que no es ni inducción ni deducción, es abducción. Bueno, eso, abducción para Peirce, el paradigma indiciario para Ginzburg, sería otro método. El marxismo ha defendido un método dialéctico, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, afirmación, negación de la negación, ¿no? Y como eso, que al principio había planteado Hegel en el plano de la filosofía, se puede pensar en el campo de los fenómenos humanos. Esos son métodos, ¿se entiende? Las técnicas son mucho más específicas. Ahora decimos, la técnica tiene que ser coherente con el método y con la perspectiva teórica. No se trata de recurrir a cualquier técnica, porque la técnica que yo escoja da la pauta del tipo de datos que voy a construir para justificar, validar mi investigación. Una buena investigación es aquella que logra una adecuada articulación entre sus operaciones teóricas, metodológicas y técnicas. Por ejemplo, en ciencias sociales se suele distinguir entre, y acá la palabra metodología no está bien usada, es confusa, pero es lo que es la terminología habitual, diferenciar lo que se llama individualismo metodológico de lo que se llama holismo. Holismo tiene que ver con la totalidad y el individualismo metodológico es el que plantea que lo social no es más que una suma de comportamientos individuales. Entonces, si yo en una investigación hago una encuesta y me interesan todos los argentinos, pero tomo 600 casos con una muestra aleatoria pero representativa, que tiene cuotas, etcétera, y de ahí intento sacar, es porque estoy suponiendo, ¿no?, que todo lo que da cuenta de una cierta formación social se puede reducir a una serie de comportamientos individuales, ¿no?, que la muestra puede representar el universo. Ahora, ¿qué pasa si yo entiendo que lo social es un nivel emergente, sui generis, que no es reductible a una suma de comportamientos individuales? Ahora tengo que recurrir a otras técnicas. Si yo hago una encuesta de opinión y le golpeo la puerta de la casa, o te llaman por teléfono, te da una gana bárbara de darle baja el fijo, porque solamente le llama el teléfono fijo para eso, para hacerte una encuesta, eso supone el individualismo metodológico. Pero si vos decís, las opiniones, por ejemplo, las actitudes, las opiniones políticas, se definen grupalmente, vos tenés ese planteo teórico, mejor que hagas grupos focales, que veas cómo interactúa la gente y cómo se va constituyendo la opinión en la interacción grupal, no como opinión aislada, individual. Entonces, depende de la concepción que yo tenga de la sociedad y que tenga del público, si estoy trabajando en comunicación,
será más adecuado o no que recurra a una técnica o a otra. No cualquier técnica será la adecuada. ¿Se entiende? Y así todo, ¿no? Tengo cierta concepción del discurso, quizás convenga que haga análisis de discurso y no análisis de contenido. Ya veremos eso. Por eso ustedes van a ver que en algún momento del oficio de sociólogo, Bourdieu, Passerón, Jean Bourdon dicen, las técnicas son teorías en acto. O sea, llevan implícitas posiciones teóricas. Otro supuesto, y me apuro porque en cualquier momento nos llevan el equipo de audio. El conocimiento, ya algo de esto dijimos, no empieza por la observación, sino por el planteamiento de un problema. Y muchas cosas vamos a discrepar con Popper, pero con esto vamos a estar de acuerdo y los autores del oficio de sociólogo también estarían de acuerdo. Un proceso de investigación empieza por el planteamiento de un problema. Y ahí hay que distinguir tema de problema. Un tema es un área de interés general, muy difusa todavía, y un problema es una pregunta mucho más concreta, ¿no? Que puede dar pie a una investigación. A veces te acerca gente y dice, ¿usted no sería tutor de mi tesina? Bueno, ¿sobre qué querés trabajar? Y dice, yo quiero trabajar sobre, no sé, las redes sociales. Eso es un tema. Pero sobre ese tema, que es un área de interés muy general, al cual dirigiste la mirada, hay que construir un problema de investigación. Y se suele decir que no hay conocimiento sin problema, porque la producción de conocimiento empieza por el planteamiento de un problema, pero tampoco hay problema sin conocimiento. ¿Por qué? Porque en cualquier investigación es muy importante reconstruir eso que se suele llamar el estado del arte. Es decir, saber qué es lo que se ha trabajado ya dentro de la disciplina en torno a ese tema. Si no descubro el agua tibia, es decir, lo que ya todo el mundo sabía, pero no porque soy genial, sino soy ignorante. El estado del arte es saber sobre esa cuestión qué se ha investigado ya, qué es lo que la disciplina considera ya que son saberes más o menos establecidos, y una pregunta válida de investigación, un problema válido para dar pie a un trabajo de investigación, es el resultado de detectar dentro del supuesto saber adquirido lagunas, contradicciones, insuficiencias. Por eso no hay problema sin conocimiento. Si no conozco el estado del arte, en qué situación se encuentra la disciplina y en qué puntos hay lagunas o insuficiencias porque no se sabe, o hay contradicciones porque se ha dicho A pero también se ha dicho B, entonces ¿cómo sería esto? ¿No? Ahí, del conocimiento del estado del arte, yo puedo encontrar una pregunta válida, formular un problema de investigación que sea adecuado para desencadenar un trabajo de indagación. ¿Se entiende? Nunca se empieza por la observación, por la mera observación, siempre hay supuestos teóricos que entran en juego. La observación, como dijimos, siempre tiene carga teórica. El problema de investigación se tiene que poder expresar a través de una pregunta, una serie de preguntas. Un ejercicio interesante que podemos hacer cuando leemos un informe de investigación, digo, bueno, ¿cuál sería el problema de investigación? Y bueno, tratemos de ponerlo en términos de interrogante. ¿Cuál es la pregunta o la serie de preguntas que este investigador o investigadora ha querido responder con su trabajo? Ya para formular esos problemas de investigación está interviniendo la teoría. No hay manera de que la perspectiva teórica no entre en juego desde el comienzo. Y un supuesto que quiero añadir, podrían ser menos, podrían ser más,
pero uno importante es que para producir nuevos conocimientos, que es una expresión redundante, es un pleonasmo. Producir conocimiento es producir nuevos conocimientos, ¿no? No digo fútbol con pelota porque no hay fútbol sin pelota. No sé cómo irá Racing con San Lorenzo. Investigar es producir conocimiento nuevo. Si estoy repitiendo algo que supuestamente ya está sabido, no estoy investigando nada. Entonces, pero producir conocimiento supone, y esto está muy presente en toda la tradición epistemológica francesa y también en el oficio de sociólogo, supone romper con conocimientos anteriores. En el texto que ustedes leyeron de Bachelard, dice, se conoce contra un conocimiento anterior mal adquirido. Se conoce contra un conocimiento anterior mal adquirido. El camino del conocimiento es el del error rectificado. Avanzamos rectificando errores. Es decir, producir conocimiento implica remover obstáculos epistemológicos y producir rupturas epistemológicas. Esto lo plantea Bachelard y lo asumen los autores del oficio de sociólogo. Una pregunta ahí con Bachelard, porque en realidad la asunción es que siempre está mal adquirido. Porque, digo, ¿siempre? Está mal adquirido. Porque eso va a ser discontinuo. Exacto, sí, claro. Porque ellos están hablando de una doble ruptura. Y también Bourdieu y Passerot, ¿no? Producir conocimiento implica llevar adelante una serie de remover obstáculos epistemológicos. El primero es el sentido común. Bachelard está pensando en la física, entonces en la experiencia ordinaria. Acá hay un tema, porque a veces hablamos del sentido común de un modo laudatorio, ¿no? Decimos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Acá lo que está haciendo falta es un poquito de sentido común, ¿no? Como que es la posición sensata. No. Acá estamos planteando una concepción crítica del sentido común. Son aquellas posiciones que todos adoptamos, que nos atraviesan, ¿no? Y que hay que remover para producir conocimiento. Algo particularmente grave en el caso de las ciencias sociales, porque en materia del mundo social, como todos somos agentes sociales hábiles, vivimos en esta sociedad y más o menos nos logramos desenvolver en ella, creemos que sabemos. Pero eso que creemos saber es del orden del sentido común. Y hay que removerlo. Hay que romper con el sentido común. Cosa que es muchísimo más fácil de decir que de hacer. ¿No? Porque como es algo que nos atraviesa, es muy complejo. Y además, desde un punto de vista polémico. Cuando vean lo de las perspectivas subjetivistas, van a ver que hay posiciones como la fenomenología, etcétera, Schultz, la etnometodología, que dicen, bueno, reconstruir el mundo del sentido común de los actores es parte fundamental de los objetivos que tiene que tener la ciencia social. No plantean romper con eso, sino poder reconstruirlo. Por supuesto que desde el punto de vista del investigador, no desde el punto de vista del propio actor social. Es una cuestión polémica. Pero ellos hablan en realidad de una doble ruptura, ¿no? ¿Por qué doble ruptura? Porque producir conocimiento supone romper con el sentido común, si vale la expresión, que está esparcido por el conjunto de la sociedad, y también con el sentido común académico, con el sentido común científico. O sea, hay posiciones que ya han cristalizado, que parecen ofrecer todas las respuestas antes aún de que se planteen las preguntas, y que, convertidas en sentido común académico, sentido común científico, aunque la expresión parezca paradójica, también se convierten en obstáculo epistemológico. Estaríamos siempre repitiendo lo mismo y, digamos, cuestionar eso. Por eso nosotros vamos a ver que en los trabajos de investigación podemos intentar, con mayor o menor éxito,
distinguir en qué aspectos se rompe con el sentido común ordinario, el sentido común, y en qué cuestiones se rompe con, parcialmente, aunque sea, con el sentido común académico. Con quiénes se está discutiendo, en qué aspectos se está planteando decir algo distinto o algo nuevo. Vuelvo a lo de antes. Si hay lagunas, contradicciones, el supuesto saber que ha acumulado la disciplina, ¿en qué punto específico ahí se interviene para plantear algo distinto? Esto, digamos, lo plantearon muchos autores en ciencias sociales de modo distinto, ¿no? Lo de ruptura con el sentido común. Durkheim, lo van a ver ustedes en un fragmento que leen, dice hay que romper con las prenociones. Dice, prenociones son aquellas con las que pensamos pero sobre las que no pensamos. Marx le llamaba ideología. Desde la perspectiva de Marx, conocer supone romper con la ideología, o sea, con aquellas representaciones que están ligadas a la posición que uno ocupa en la estructura social, a la pertenencia de clase, a una fracción de clase, lo cual hace que uno vea el mundo desde una cierta perspectiva. Son representaciones ideológicas, ¿no? Y que implican un sesgo, una distorsión. Entonces hay que romper con eso. Y en el caso de Bourdieu, Passerón, en el oficio de sociólogo, ellos dicen romper con la sociología espontánea, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Ese saber sobre cómo manejarse en el mundo social, que todos creemos tener. A veces, en particular Bourdieu, utiliza mucho el término griego de la doxa, ¿no? Se refiere al sentido común como la doxa, la mera opinión, ¿no? Y ahí volvemos al punto de partida, ¿no? Epistemología tiene que ver con la diferencia que los antiguos griegos, o sea, siglo IV antes de Cristo, Grecia clásica, la diferencia que ellos planteaban entre episteme y doxa, ¿no? La episteme era un saber cierto, justificado, sobre el que existía algún grado de certidumbre, frente a la mera opinión o doxa. Lo digo porque me parece, yo tengo la sensación, yo creo que. Algo que va a plantear el texto, que es muy importante, lo retoma en el razonamiento sociológico Passerón, es el papel del lenguaje ordinario. Porque en ciencias sociales o bien partimos o bien necesariamente volvemos al lenguaje común, el lenguaje ordinario, para trabajar. Y el lenguaje ordinario es un enorme reservorio de nociones de sentido común, de nociones ideológicas, de prenociones, de posiciones vinculadas a la sociología espontánea. Entonces, eso también nos puede confundir, y acá los autores van a plantear la necesidad de una crítica al lenguaje ordinario, porque a veces tiene palabras que nos llevan a distinguir lo que en realidad deberíamos asociar, o palabras que nos llevan a asociar, aquello que en realidad convendría distinguir. Y bueno, cuando hablemos de giro lingüístico vamos a ver cuáles son las relaciones lenguaje-pensamiento, ¿no? Es difícil poder pensar en aquello que no podemos nombrar. Las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje son muy estrechas. Wittgenstein va a hacer algunos planteos sobre eso. Así que, bueno, se llevan el equipo, empieza la movida del transporte. Nos vemos el